un saludo de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de su presidenta Lucy Cruz y sus directivas aquí presentes. Quiere la corporación expresar unas opiniones sobre un tema que le parece a la corporación de fundamental importancia en estos tiempos, que le parece igual al Congreso Mundial que estamos celebrando, porque no en vano los temas del Congreso coinciden con cosas que quiere decir la corporación en este momento, dado que el derecho constitucional tiene en este momento muchas preguntas, ojalá algunas respuestas para ofrecer, pero sobre todo muchas preguntas para formular en un momento en que no hay claridad universal sobre los significados de muchos temas que tienen que ver con estos aspectos del constitucionalismo. En Colombia tiene mucha importancia histórica el derecho constitucional y tiene también muchas implicaciones y muchas cosas que decir en momentos de incertidumbre que caminan por el mundo, a lo largo y ancho del mundo desde hace varios años. Yo quisiera decir que Colombia se inauguró como escenario del derecho constitucional con su misma independencia. Vale la pena decir que el 20 de julio de 1810 no fue exactamente el día de la independencia de Colombia, aunque se celebra así, por supuesto, desde el punto de vista histórico, pero el acta del Cabildo Abierto que se sucedió el 20 de julio de 1810 no pidió la independencia de la Nueva Granada. No hay una sola palabra en el acta del 20 de julio que hable de la independencia. El Cabildo Abierto que se reunió ese día pidió dos cosas. Una, la designación de una junta provisional de gobierno, y dos, que esa junta de gobierno redactara una constitución. Entonces el 20 de julio es el día de la Constitución para nuestra historia, y pedir en 1810 que se redactara una Constitución era toda una gigantesca revolución, porque pues no existían evidentemente las constituciones. De ahí para acá comienza un proceso de construcción, de preguntas y respuestas, de influencias diversas que se recibieron en un sentido o en otro, que se desdoblaron en un sentido o en otro, y hemos llegado, después de varias constituciones, a esta de 1991, en donde el país se instala en el escenario más moderno del derecho constitucional, con muchas cosas para debatir y para seguir construyendo. Las constituciones son justamente eso, escenarios jurídicos a partir de los cuales se construye la vida de los pueblos. Y voy a decir una herejía. Claro, las constituciones tienen vocación de permanencia, deben ser por lo menos más rígidas, la palabra no me gusta, pero deben ser más rígidas que las leyes, por supuesto que sí. Pero hay una frase de un jurista español, cuyo nombre no recuerdo, que me parece muy reveladora. Dice que la mejor manera de conservar una buena constitución es a través de sus oportunas reformas. Y yo creo que eso es algo muy importante, que bien manejado, bien digerido, bien elaborado, le puede dar mucha estabilidad institucional a cualquier pueblo, a cualquier sociedad. Nosotros hemos tratado de preguntarnos en este momento qué puede ofrecer el derecho constitucional colombiano, qué puede ofrecer el derecho constitucional de Iberoamérica en este momento de incertidumbre universal. Y claro, las respuestas pueden ser puntuales, las respuestas pueden ser más generales, pero vamos a intentar algunas aquí a partir de las intervenciones de las académicas
presentes, que son precisamente flor y nata de la corporación misma, puesto que son miembros de su junta directiva. Lucy Cruz de Quiñones es la presidenta de la academia, la presidenta de la corporación, y una de las mentalidades más lúcidas que desde el punto de vista del derecho tributario existe en el país y en el continente. Asimismo, son de dimensión nacional e internacional, incluso las demás participantes, la señora vicepresidenta Sandra Morelli, aquí presente, la señora secretaria general Claudia Dangón, y la académica Marta Paz, que es una devota de algo que me parece muy importante en este momento, que es la filosofía del derecho. El derecho constitucional y la filosofía del derecho tienen que estar hermanados siempre y más que nunca ahora, que no solamente hay muchas preguntas por formular, sino por lo menos algunas respuestas por generar. Lucy Cruz va a hablar de participación en tributación, para decirlo de alguna manera, porque la participación es clave y la representación también en todo lo que tenga que ver con la tributación. Bueno, ha sido clave históricamente, desde que la representación apareció, que es muy importante decirlo, apareció por primera vez en el mundo en España en 1188, no después en el mundo anglosajón, sino antes en el mundo iberoamericano. La representación es clave para la tributación, porque además estaba edificada sobre el tema de la nacionalidad fundamentalmente. Ahora la nacionalidad no es tan importante para la tributación, es más importante la residencia, y también tampoco es tan importante la representación para definir tributos. Bueno, vamos a ver cómo nos aclara un poco eso Lucy Cruz, y por el camino vamos formulando más inquietudes y al final pues haremos unas preguntas para cada una de las panelistas, y por supuesto damos un tiempo para comentarios y preguntas de ustedes. Tiene la palabra entonces la doctora Lucy Cruz de Quiñones. Muchísimas gracias, doctor Augusto Trujillo. Muchas gracias a todos ustedes, los asistentes interesados en estos temas. Por supuesto, un agradecimiento a los organizadores del evento que nos abrieron este espacio para conversar con ustedes sobre estos temas tan relevantes. Yo me propongo analizar el problema de la falta de representación de los contribuyentes en las nuevas democracias y en un mundo globalizado. Ese es como el sentido y el propósito de ese trabajo que hice exclusivamente para este foro. Entonces, quisiera comenzar por decir, ya lo anunció Augusto, históricamente el sentido del Parlamento y de la representación en congresos y en las asambleas de las ciudades, en las curias regias y en los foros de ciudadanos, era precisamente otorgar el consentimiento para los impuestos. El autoconsentimiento era una potestad exclusiva de los ciudadanos. Entonces, el tejido que se fue construyendo a lo largo de la historia entre contribuyente ciudadano y la nacionalidad a la que pertenece también tenía otro fundamento esencial, y era la solidaridad por una comunidad o con una comunidad en un mundo muy cerrado como era el de hace 8 siglos. Estamos hablando de la Baja Edad Media y estamos hablando después, en la Edad Media, en el Renacimiento, posteriormente, después de la Revolución Francesa y de la Constitución de Filadelfia y la Declaración de Derechos Humanos, por supuesto, se consagra el famoso principio
que dice no hay impuesto sin representación. Lo que ocurre es que hoy, al siglo XXI, sí hay impuesto sin representación. Pero ¿cómo llegamos a este estado de cosas? Es la pregunta de mi investigación. ¿Por qué el principio de legalidad tan caro a todos nosotros lleva 8 siglos en nuestros corazones desde aquella lejano día de Juan Sin Tierra donde se expresó el principio de hacer los pedidos y los servicios, que era como se llamaban en ese momento, no eran los ciudadanos en 1215. El rey Juan Sin Tierra no hablaba de ciudadanos, por supuesto, pero sí era consultar a los nobles y a los señores de los feudos que hablaban por los suyos, por los siervos, para decir primero cuál era la necesidad que tenía el Estado y segundo cuál era la cuantía de los servicios o de las ayudas que solicitaba el monarca. Estamos hablando de tiempos del absolutismo regio. Entonces, ese señor feudal, que además la nobleza estaba exenta y el clero también, ustedes dirán, pero ¿cuál representación había en 1215 si quienes pagaban los tributos eran los burgueses y no la nobleza ni el clero que los representaba? Y ahí comenzó la ligación entre la representación y el consentimiento. Por supuesto, muy lejano a todo lo que hicimos en constitucionalismo en todos estos 8 siglos, tratando de atarlo al voto. Toda la historia del sufragio y del derecho electoral, ya aterrizándolo a Colombia, porque tengo que dar grandes zancadas o si no me alcanza el tiempo, aterrizándolo a Colombia, comenzamos en esa constitución de Villa del Rosario de Cúcuta a decir quiénes tienen derecho a elegir a sus representantes. Y dijimos que los ciudadanos mayores de 21 años que tuvieran bienes inmuebles de un valor superior a 300 pesos. En ese momento, lo que se estaba tratando de decir, a pesar de que ha sido muy criticado el voto censitario, ojo, la gente piensa que era excluyente el voto y que era segregacionista, porque los que no tenían nada no podían votar, pero el sentido era: los propietarios son los únicos que pagan el impuesto inmobiliario, que era el que existía como impuesto directo, porque las ISAs, las alcabalas, el impuesto a la sal, eran sobreconsumos. Y entonces esos no necesitaban de un consentimiento directo porque los pagaban todos, ¿no? Entonces, el único impuesto directo que afectaba el patrimonio del sujeto era el de la propiedad inmueble. Y por eso no era tan errático considerar que solo los propietarios votaran, porque era lo relevante para que un representante diga a qué me puedo obligar. Por supuesto que con la evolución ya en la Constitución del 32 y en la Constitución del 86 particularmente, se configura el principio de legalidad. En la del 86, en ese antiguo artículo 43, que se parece un poco a nuestro actual 338, lo que se decía es que solamente a través de ley, ordenanzas o acuerdos se pueden establecer los elementos de los tributos. Hay un espacio entre el autoconsentimiento y el principio de legalidad, porque en el autoconsentimiento, lo que estábamos en la época de los pedidos, los servicios, lo que quería el rey en el absolutismo era que se entregaran buenamente esas cantidades para evitar las rebeliones del pueblo o de los contribuyentes. Ya en la época moderna, en la época republicana, lo que estamos diciendo es: solo el legislador puede
tomarse la vocería de todos, porque en la democracia puede ser que incluso los contribuyentes que autoconsienten preferirían un diseño de impuestos muy distinto, y lo vemos actualmente. Como dice Wolfgang Schön, el profesor emérito de Múnich actual, director del Instituto Max Planck de la tributación, lo que él nos dice es: hay una dictadura de la mayoría sobre la minoría, y la mayoría la identifica con lo que llamamos generalmente los pobres o los más necesitados. Él utiliza la palabra los pobres, que no me gusta mucho, siguiendo a Adela Cortina. Pero bueno, lo que él quiere decir es que la mayoría normalmente recibe subsidios, servicios y bienes del Estado, mientras que la minoría, que es la que termina pagando los impuestos, preferiría que se configuraran de una manera o proporcional o general, pero que no discriminara entonces a los que más tienen en beneficio de los que nada tienen, porque el autoconsentimiento quedaría ya más rezagado y quedaría solamente el propósito de bien común. Rawls ese tema lo trata muy bien, porque dice: pero si es que lo que queremos es una igualdad de entrada, no queremos que al final toda la desigualdad se solucione, pero por lo menos queremos una igualdad de entrada, de manera que todos puedan aportar para el bien común o para romper esa desigualdad tan grande. La justicia como igualdad o la justicia como equidad. Bueno, pero no quiero irme por el lado de mi amiga filósofa del derecho, sino por el lado de la representación y los impuestos. ¿Qué ha pasado después? Aparte de esas controversias de si decide la mayoría o no, todos tenemos en nuestras mentes bien entendido que una ley que sea deliberada, participativa, que cumpla con todos los requisitos de la debida deliberación y tome en cuenta al contribuyente, que es el que paga. Por eso todas las buenas prácticas de la OCDE y las actuales llaman a los gremios o a los contribuyentes para que ellos expongan sus ideas. No es una vaga pretensión, tiene toda esta raíz histórica tan importante. Entonces, lo que diga la ley en el test del consentimiento es válido, y de ahí pues esa deferencia hacia el legislador que está inscrita en la interpretación constitucional. Ahora, ¿qué pasa actualmente? Actualmente los ciudadanos pueden adquirir naturalización en cualquier país y están permitidas las múltiples nacionalidades, 4 o 5 pasaportes para una persona, y los países están en una competencia fiscal enorme para atraer contribuyentes móviles y contribuyentes ricos, porque los contribuyentes móviles y ricos son los que llenan las arcas del tesoro. Son ellos a los que nos tenemos que dedicar a atraer. Entonces tenemos el régimen de los non-doms de Inglaterra, de Reino Unido, el régimen portugués, el propio régimen norteamericano, en el cual se atrae al contribuyente por un pago, o por una inversión, o por adquirir bienes inmuebles, se les otorga la nacionalidad. Entonces mi segunda pregunta de investigación es: estas personas que no son naturales y no tienen derecho a voto ni en Estados Unidos, ni en Portugal, ni en Malta, que también tiene un régimen de atracción para los extranjeros, no tienen derecho a voto, ¿están representados acaso? Y deben pagar los impuestos que el Parlamento, que para ellos es extranjero, una comunidad a la cual no pertenecen realmente, deben, por el principio de solidaridad, pagar los impuestos en esa otra comunidad. No tienen derecho a voto.
Una respuesta posible y plausible quizá sería extendamos el derecho a los, no solo el derecho de voto, no solo a los naturalizados, sino a los residentes que todavía no adquieren nacionalidad, pero extendámoslo de alguna manera para hacer coherente o congruente el principio de autoimposición como representación en la tributación, que es de lo que nos estamos ocupando. Pues eso ha sido muy difícil, ha sido muy difícil lograr que en los foros recientes y en los convenios multilaterales se acepte tal cosa. ¿Por qué? Porque los países están en competencia y el derecho internacional tributario sufre un quiebre porque ninguno quiere ceder soberanía para decretar los impuestos por su propio parlamento. Y tampoco tiene mucho interés en dar el derecho de voto, que es el derecho ciudadano, y conceder la ciudadanía, sino la residencia, la simple residencia. ¿Qué ha pasado en el derecho tributario internacional? Pues que la residencia ha tomado mucha fuerza. En los países latinoamericanos, en los años 70, teníamos una dicotomía muy fuerte entre la residencia y la fuente, porque si reclamamos los tributos solo de los que están residenciados en nuestro suelo, pero puede ser que sean pensionados y no tengan mayores recursos para aportarle al fisco o no tengan suficiente interés para la hacienda pública y mucho menos para la comunidad, no tienen esa solidaridad que es la base de la tributación, pues es difícil conseguir espontáneamente el cumplimiento de la ley tributaria, que cuando se cumple espontáneamente cumple su cometido de autoconsentimiento, no solamente la coactividad. Bueno, ese es otro debate. Y resulta que la residencia, que son los 183 días famosos, también se quiebra muy fácilmente, porque si no me quedo 183 días no alcanzo a ser residente en los Estados Unidos ni en Panamá. Todos los países han adoptado la regla de los 183 días y la nacionalidad se abandonó. Solamente 3 países, entre ellos Colombia, Estados Unidos y una república surafricana, conservamos la nacionalidad como la razón de ser de la tributación. Claro, nosotros después, como nos metimos a la OCDE y nos metimos a todos los acuerdos multilaterales y tenemos bilaterales que se han reforzado desde los años 2000, pues entonces también tenemos el criterio de la fuente, el criterio de la presencia económica significativa, el criterio del establecimiento permanente que nos resuelve el problema para las sociedades, pero no para los ciudadanos. Fíjense ustedes en lo que nos hemos metido, en una tesis que es incongruente con lo que los constitucionalistas pensaban que era el núcleo duro de la tributación. Entonces, los latinoamericanos nos quedamos solamente representados por Colombia en la nacionalidad y decimos los nacionales colombianos están perseguidos por ese fuero personal de derecho internacional, vayan donde vayan, y lo tenemos en el artículo 10. Estoy parafraseando. El nacional colombiano que no pruebe su domicilio permanente fiscal en otro país debe pagar no solo sobre las rentas de origen colombiano, sino también las de origen extranjero, resida donde reside. Entonces, si mi hijo se va a vivir a Londres y recibe allá su sueldo, pero no renuncia a la nacionalidad colombiana, puede estar sometido a doble tributación, porque por otro lado, Reino Unido le va a decir, yo me sigo por el criterio de la fuente, que es donde está la riqueza que se pretende gravar, porque el principio de capacidad contributiva es superior, de superior jerarquía, es un principio material, mientras que el consentimiento es un principio formal. Hay algunos que siguen esa idea. Yo pienso que el consentimiento también es material, sustancial, pero bueno, ese es otro debate y en eso tardaríamos aquí todo el día. En todo caso, lo que quiero plantearles como pregunta final, porque ya voy terminando mis 15 minutos, como pregunta final es, ¿qué hacemos
con nuestros nacionales en un momento en que el éxodo de nacionales y de jóvenes talentosos, que hemos perdido todos los talentos de la última generación que están trabajando por fuera del país, ¿qué hacemos para que conserven la ligazón financiera y de solidaridad con nuestro país? Esa es una última pregunta. Yo no tengo las respuestas, pero sí muchas ideas para aportar. También podríamos pensar en, bueno, la nacionalidad, que sea un criterio de desempate, que sea un criterio de cierre. Primero pensemos en la fuente económica, pero nos divorciaríamos un poco de toda esta teoría dura y bonita. Por eso me gusta el constitucional tributario, porque realmente es seductor poder decirle a la gente: usted es solidario primero con su comunidad y quizá después con otra comunidad más amplia, Latinoamérica, y con otra más amplia, el mundo entero, y allá de donde usted derive sus ingresos, aún siendo un nómada digital, pague allá, pero va por capas, creo yo. Podemos ir construyendo algunas reglas de desempate y solucionar el problema. Eso es fundamentalmente lo que quiero decir. Gracias. Muchas gracias, Lucy, muy interesante el planteamiento y la pregunta. Habrá ocasión más adelante para referirnos a tan interesantes formulaciones. Vamos a darle la palabra a Sandra Morelli. Muchas gracias. A quien vamos a ir un poco sobre el tema de la filosofía del derecho constitucional y de las influencias que tiene o que ha recibido el derecho colombiano de esas filosofías. Vamos a ver, doctora Sandra, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los asistentes, a Piera, a Cesio, al doctor Cabellier y a todos los demás. Muchas gracias a la Universidad Externado por abrirnos este espacio en un congreso tan memorable como ha sido este Congreso Mundial de Derecho Constitucional año 2026, y un saludo muy especial para los compañeros de la mesa. Bueno, este conversatorio se refiere al pensamiento iberoamericano realmente cómo ha influido, si existe ese pensamiento iberoamericano, cómo ha influido en nuestra estructura constitucional, especialmente en la estructura del Estado, y qué tendríamos que aportar en este mundo globalizado hacia futuro. Empiezo exactamente por el final para aclararles que metodológicamente hemos decidido con la doctora Marta que ella se ocupa específicamente de la Constitución del 91 y en esa medida queda responsable de reflexionar un poco sobre los aportes en este mundo globalizado que puede dar la experiencia del constitucionalismo colombiano. Yo creo de todas maneras que lo que sí está claro y tiene que ser un motivo de orgullo para nosotros como colombianos es que esa labor de aporte al constitucionalismo mundial lo hace de manera excelente nuestra Corte Constitucional, que en estos 35 años de existencia se ha convertido en paradigma de interpretación constitucional, citada por todas las cortes del mundo por su carácter innovador y paradigmáticamente garantista de los derechos humanos. Entonces, esto respecto del final, pero ya escucharán ustedes a la doctora Marta. En cuanto a la estructura del Estado colombiano, yo opté por hacer un análisis histórico para ver en qué medida existía realmente esta impronta iberoamericana. Debo informarles desde ya que realmente la influencia ibérica en el nacimiento de la República pues es relativamente marginal, pero que de todas maneras hay un pensamiento filosófico que particularmente en el año 86 sí establece lo que los alemanes llaman las leyes de construcción de un Estado, que fueron tan fuertes que realmente la
única constitución que ha intentado quebrarlas y solo lo ha logrado de manera parcial es la Constitución del 91. Y tuvimos un paréntesis de 33 años, que fue la época de la República Liberal, que podemos situar del 53 al 86, donde también hubo una excepción a esa lógica que ya les voy a explicar cuál es, de las leyes de construcción del Estado colombiano, pero que salvo esos 33 años y los esfuerzos parciales que se hicieron en el 91, realmente siguen siendo los signos distintivos de nuestro ordenamiento constitucional. Básicamente en 1821, con la Constitución de 1821, Colombia, en el Congreso de Cúcuta, con el liderazgo de Bolívar, que era un militar que tenía en su mente, en la práctica, un pensamiento bastante familiarizado o amigable con la lógica monárquica, pues es el que lidera este Congreso, y de todas las fuentes que se consultaron y concurrieron en este Congreso para construir un Estado. Es que ustedes piensen que realmente nosotros hoy en día asumimos que la división de poderes es un doneo, o sea, un dato que no se discute, o la repartición del poder en el ámbito territorial con un modelo federalista o centralista, o un modelo de control de constitucionalidad, pero aquí, pues particularmente en los Estados Unidos de América, y en el caso nuestro, pues nos estábamos inventando una nueva fórmula de Estado que no podía limitarse a una copia pasiva de lo que existía, porque precisamente contra ese modelo europeo monárquico era que se estaba reaccionando, y además se tenían unos objetivos que era la independencia y por otro lado la libertad, pues, que era el valor, digamos, central que se traducía en el principio de autodeterminación de los pueblos. Entonces, ¿aquí qué concurre? Obviamente las ideas inglesas y francesas de división de poderes, John Locke y Montesquieu, el espíritu de las leyes. Este es un dato que se adopta precisamente desde 1821, y podríamos decir que ha permanecido con la lógica de mayor o menor prevalencia del Ejecutivo según la orientación ideológica y teleológica de cada constitución, pero esta ya es una constante y una ley de construcción de nuestro ordenamiento jurídico, y que por otro lado se vuelve realidad en los Estados Unidos de América, y entonces ese es de ahí nuestra Constitución de 1821 prácticamente absorbe un articulado muy semejante, pues porque ya es la traducción a los hechos de la viabilidad de un modelo con esa división de poderes. Pero por otro lado, era muy importante, y aquí tiene que ver mucho quién financió la guerra de independencia, obviamente. Entonces, por otro lado, era muy importante los aportes, ya mencioné los ingleses, de los franceses. Y Francia, como solía suceder en aquella época, estaba en plena ebullición, ya ya estábamos desmontando la monarquía, pero lo mismo, el Ancien Régime preserva unas características en el ordenamiento francés que son incluso ulteriores a la Revolución Francesa, y algunos todavía se identifican hoy en día. Por ejemplo, mucho del centralismo pues obviamente tiene origen en ese régimen monárquico, particularmente en la Constitución de 1791. Entonces, ahí que tenemos un ejecutivo fuerte que luego con la Constitución de 1799 francesa se vuelve a plantear con la organización del gobierno consular. Entonces es siempre la prevalencia de la figura del ejecutivo, y esa lógica le resulta muy cara a Bolívar, que no sin razón temía que ante un ejecutivo débil se pudiera generar o una revuelta interna, como ya había pasado por ejemplo en Haití, o pudieran retornar los españoles. O sea, no, cierto es que, al menos yo personalmente, pues siempre me he distanciado de los paradigmas constitucionales de Bolívar, que realmente eran pues muy autoritarios finalmente, el poder moral,
el ejecutivo vitalicio, etcétera, etcétera. Por eso le gusta tanto a los dictadores vecinos y nacionales, ¿no? Porque es que de verdad es un autoritario, esos que no les gusta entregar el poder y esas cosas. Entonces, sí, entonces, más allá de su heroicidad, ¿no? Y de su complejidad, de su valía, pues también en ese pensamiento pues hay unos rasgos que efectivamente por eso lo diferenciaban de Santander. Pero volviendo al tema central, por un lado, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a Francia, no cogemos los elementos de la Constitución jacobina, que era la más democrática, porque como hubo tal alteración interna, el régimen del terror, etcétera, entonces toda la lógica de soberanía popular, de ejecutivo débil, de generosa declaración de derechos, no les gustó en esta latitud, no la quiso adoptar Bolívar. Entonces nos fuimos por soberanía nacional, y allí se cogen las categorías del enciclopedismo francés, de la Ilustración, la soberanía nacional, que es finalmente el fundamento último de la ley, que es la máxima expresión de la razón, y que impone el principio de igualdad ante la ley. Eso se acoge parcialmente por lo que ya nos explicó Lucy, y ahora retomo el voto censitario, pero todas estas son ideas de la Ilustración. Y al lado de eso, ya les expliqué, el ejecutivo fuerte, el concepto de voto censitario, donde efectivamente se establece una cuantía de patrimonio o de ingresos para poder ejercer el voto, pero que finalmente tenía una preocupación concreta, que era la exclusión de los indígenas y de los negros, porque se temía mucho que pudiera suceder la revuelta pardiana que sucedió en Haití, y entonces realmente había mucha preocupación. Ese fue un tema central, el tema de la esclavitud, porque tocaba ser coherente teóricamente. Entonces en la práctica no se atrevieron a acabar con la esclavitud, establecieron la ley de partos, pero ulteriormente para ser libres y para no estar sometido a régimen de esclavitud se requería tener un patrimonio que pues no tenían las negritudes, y por lo tanto pues en la práctica no hubo esa liberación de los esclavos, y esto pues es una incoherencia muy importante de las ideas liberales que teóricamente iban a nutrir este nuevo régimen político. Pero entonces, si ustedes ven que si podíamos escoger entre soberanía popular y nacional, escogíamos la nacional, que supone una representación que además se estructuraba a través de la lógica censitaria y del voto indirecto, pero con proclamación de ciertos principios de autogobierno, que ya pues venían un poco de la Constitución de Cádiz, pero que en Colombia francamente no se identifica una influencia tan directa como la que hubo en otros países del continente, especialmente en México, hasta donde llega mi saber y entender. Y con este esquema hacemos una cosa que es lo que hace que nuestro Estado pues tenga una tendencia conservadora y tremendamente autoritaria, y es que cogemos las ideas del ejecutivo fuerte como el de Estados Unidos, pero donde no sometemos a aprobación del Senado ciertas decisiones fundamentales que sí deben someterse a aprobación del Senado en el caso de los Estados Unidos, designación de determinados cargos, pero además el federalismo, que es una lógica de distribución de poder en el ámbito territorial y que es el control más importante a un ejecutivo fuerte, pues no lo adoptamos. Nosotros nos vamos por el centralismo. Entonces, ¿realmente qué pasa en Colombia? En Colombia cogemos la versión más autoritaria del Estado, más conservadora y de mayor fortalecimiento del Estado, de los Estados Unidos, que es el Ejecutivo, el presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno, y nos vamos a Francia y cogemos el centralismo,
Entonces, no hay ese control al Ejecutivo, sino que tenemos ese régimen territorial general y uniforme, donde hay una pirámide clarísima y el alcalde es agente del gobernador y el gobernador es agente del Ejecutivo. Entonces, una centralización total y obviamente todo lo que eso implica en términos de autogobierno, que se traduce pues en un espacio muy limitado para el desarrollo local y cuyas consecuencias pues son los que padecemos hoy, cuando cada vez que hay un ataque guerrillero decimos que la presencia del Estado, y en Colombia eso se soluciona para los extranjeros, para que lo sepan, con un consejo de ministros que se hace bien temprano por la mañana y al mediodía ya se están devolviendo los funcionarios, y esa es la presencia del Estado, que realmente es una ausencia que contribuye a nuestro subdesarrollo, pero que pues en cierta medida se explica por ese régimen territorial excesivamente centralista, y que en mi opinión, vamos a ver qué nos dice Marta, no se quebró con la Constitución del 91, que es retórica en cuanto a la consagración de la autonomía, pero seguimos exactamente con la misma lógica de centralización política y descentralización administrativa. Cierro ese paréntesis. ¿Qué pasa de ahí para adelante? Esa misma estructura la conserva la Constitución del 30, del 32, del 43, y en el 53, ya lo había dicho, se empieza un proceso acelerado y profundo de desconcentración del poder en el ámbito territorial, de debilidad del Ejecutivo, que termina en una gran guerra. Es bien discutible si ese fue un periodo de caos o no, y al parecer fue un periodo próspero y de desarrollo para el país. Aquí el doctor Puyo, no sé por qué me miro mal, pero hay datos. Por ejemplo, Kalmanovich escribe todo un libro explicándonos que fue un periodo de prosperidad de los comerciantes locales, etcétera. Aquí no es que haya liberales y conservadores, no. Y entonces nos vamos al 86, y ahí tal vez sí hay algo de ibérico, porque parece que Donoso, este pensador católico y tremendamente autoritario que justificaba la dictadura para reaccionar contra las revoluciones liberales de 1848, pues era realmente muy antiliberal y era totalmente confesional. Parece que sí inspiró mucho a Caro, y hay como rastros concretos de la historiografía del pensamiento colombiano, y pues de allí aparece lo que es la regeneración, la reacción contra esta época de la República Liberal, y ahí definitivamente sí se instaura un ejecutivo totalmente pleno de poderes, con un periodo presidencial original de 10 años, con las facultades extraordinarias, se llamaban originalmente. Después hay una bifurcación, y entonces hay facultades extraordinarias y estado de sitio, y aquí me detengo un segundo para aclarar que eso de las facultades extraordinarias pues no es un tema menor, porque es sencillamente entregarle la función del poder legislativo al ejecutivo. Y Colombia, durante los primeros 60 años de su existencia del siglo XX, pues el legislativo fue un órgano minusválido, porque toda la legislación se producía por parte de los poderes ejecutivos, del gobierno nacional, y eso es una de las patologías inmensas de nuestro ordenamiento. Y ahí sí hay el pensamiento de Donoso claro, que sienta las bases en la Constitución del 86, y eso se nos perpetúa hasta que finalmente con la Constitución del 91 no solamente se limita normativamente, sino que también se crea una conciencia de no abusar del poder ejecutivo. Pero todos los que estamos aquí en este lado de la mesa sentados, nacimos y crecimos con el estado de sitio permanente, e incluso para regular los precios de las boletas de cine en algún momento, ¿no? Entonces, esos como temas menores, pero pues todo se hacía, la legislación, etcétera. Ya aquí el señor presidente miró el reloj, entonces ya casi voy a terminar diciendo que otra cosa clarísima y que no pudimos quebrar es esa estructura napoleónica de repartición del poder en el ámbito territorial,
que se prorroga hasta la actualidad. Y solamente un punto, y es que tal vez si preservamos aportes iberoamericanos, por ejemplo en el derecho indiano, pues que allí sí se nutrió mucho nuestra legislación de lo que ya venía de las colonias, pero que yo diría que hasta el 91, cuando la Constitución Democrática Española del 78 también es un paradigma y un modelo constitucional, pues no hemos bebido tanto de la filosofía y la experiencia constitucional ibérica del siglo XIX y principios del siglo XX. Muchas gracias. Así es, Sandra, muchas gracias. Creo que podemos eso muy interesantes los planteamientos y muy polémicos, por cierto. Marta tiene la palabra para que hablemos de la filosofía, de la influencia de toda esta filosofía a partir del año 91. Muchas gracias, doctor Trujillo, y a todos los presentes, a la academia que abrió este espacio para que habláramos en este congreso que ha sido pues único, y que el externado ha tenido esta sede tan maravillosa. Yo voy a hablar de un tema, la doctora Sandra cree que voy a concretarlo, pero mi tema es un poco más etéreo, digamos, porque la misión era un poco desentrañar la filosofía que inspiró a la Constitución del 91. Ya hemos oído, digamos, circunstancias un poco más concretas, pero esto de saber la inspiración de los constituyentes es en algunas ocasiones fácil cuando las constituciones están diseñadas o programadas por grupos de personas, como por ejemplo pasó en España, que era el grupo de los 7, o las constituciones estas nuestras que precedieron a la Constitución del 91, que era un poco detectable saber qué pensaba Miguel Antonio Caro, Rafael Núñez y los curas y Donoso. Pues eso es un poco más. Pero en este escenario que promovió la Asamblea Nacional Constituyente, de 70 delegatarios de todo tipo de culturas, ideologías, posiciones, orígenes, no es fácil saber, digamos, realmente qué filosofía los inspiró. Uno podría saber qué filosofía los inspiró ex post, que es lo que se ha hecho, es decir, una vez que la Constitución empezó su andadura, se hicieron hipótesis, de dónde salieron estos artículos, pudieron salir de tal, pudieron esto. De todas maneras hay registros en las gacetas constitucionales que fueron como los borradores de la Constitución, en donde los delegatarios iban dejando su impronta de lo que creían y de lo que leían, porque ahí está, digamos, el quid del asunto. Las constituciones nacen del imprinting cultural de quienes las hacen. La Constitución americana, en los orígenes o en la literatura sobre ese tema, se cuenta que había que ver qué era lo que leía Jefferson, Adams y Hamilton. Lo que leían los creadores de la Constitución era lo que se iba gestando a su vez, porque la cultura de quienes promueven o diseñan un pacto social como era de la Constitución nuestra, es lo que va determinando qué es lo que
a qué nos vamos alineando. Entonces hay unas, hipótesis de qué pudo pasar o qué pudo o quiénes pudieron estar ahí en la mesa guiando el pensamiento de los delegatarios. Siempre se cita una tríada de autores que a su vez viene de otras constituciones, y ahora vamos a ver lo que yo pienso que fue el camino que finalmente por el que optó la Asamblea. Hay una tríada que siempre es la de los filósofos clásicos. O sea, es decir, ninguna constitución se hace sin citar a Platón y Aristóteles, por ejemplo, porque fueron los diseñadores de la idea de república en su momento, y entonces pues los clásicos están citados en las actas de la Asamblea como el origen de todo lo que se iba diciendo. Hay un acta maravillosa de nuestro académico Hernando Herrera Vergara, en donde hace todo un estudio sobre la República, el libro de la República de Platón, para ir construyendo la noción de república que nos abre la Constitución en el preámbulo y en los primeros artículos. Y así sucesivamente. La influencia de los representantes del liberalismo clásico, que fueron John Locke, Rousseau y Montesquieu, siempre son los que se citan en estos diseños o en estos orígenes de las constituciones, para entender de dónde pudo venir los pesos y contrapesos, dónde pudo venir la soberanía radicada en el pueblo, de dónde pudo venir la idea de pronto de las garantías individuales que pudo estar en la filosofía de John Locke. Algunos se atreven a decir incluso que hay una influencia de John Rawls en la Constitución. Eso siempre creo que ha sido un debate, porque los tiempos quizás no casan. La teoría de la justicia quizás, pero el liberalismo político fue posterior a la Constitución. Entonces, los estudios que ubican, es la palabra, los estudios que ubican a Rawls en el debate constituyente son estos que decíamos al principio, son estudios hipotéticos, porque si se nota o si se advierte en el texto de valores constitucionales que hay rasgos de anuncios, digamos, que el Estado busca la justicia distributiva, o que la progresividad de los impuestos. O los impuestos. La progresividad. Sí, entonces dicen, es posible que ahí haya estado Rawls. Yo creo que con Rawls el tema puede ser un poco posterior, pero no ubicado en el ámbito del diseño constitucional. Entonces, digamos, desentrañar qué pudo llegar al pensamiento de los constituyentes no es una tarea fácil, y yo lo que creo que se hizo fue lo que hacen todas las constituciones que le siguen a otras, fue mirar las constituciones ya existentes, como lo ha dicho la doctora Sandra, y
digamos, beber de esas fuentes que ya eran constituciones decantadas, contrastadas, fogueadas, tratadas, interpretadas, y que le servían a la Asamblea para hacer, pues, sino un traslado, sí, pero sí detenerse a ver en qué habían funcionado bien esas constituciones y qué nos servía en ese momento, dada la crisis que precedía y el estallido que precedía la Asamblea, qué artículos o qué instituciones servían para nuestro sistema y cuáles se podían trasladar sin ningún problema. Entonces, las constituciones de posguerra tenían casi 40 años cuando la Constitución del 91 estaba en funcionamiento o en nacimiento. La Constitución, la italiana del 47, la alemana del 49, incluso la misma española del 78 ya también estaba andando, tenía más de una década. Y creo que esa fue la mirada más directa de la Asamblea a las constituciones ya surgidas, ya, como les digo, ya decantadas, ya contrastadas, porque ya se sabía si lo que había ahí había funcionado o no. Pero a su vez, estas constituciones también tuvieron un momento de pensamiento. También las constituciones tuvieron un origen filosófico que está fundado en la tríada de la que estamos hablando, la de los clásicos, la de John Locke, la de Montesquieu, la de Kant y la de Kelsen, porque fueron los pilares de las constituciones de la posguerra, y a su vez, si la Asamblea miró las constituciones de la posguerra, indirectamente eran esos los filósofos que estaban inspirándonos también a nosotros. Entonces, bueno, figuras como el control concentrado de constitucionalidad, figuras como el defensor del pueblo, traída directamente de la Constitución española, casi que todo el capítulo primero o título segundo de la Constitución está anclado en la Constitución española del 78, en la italiana y en la alemana, que tuvieron esa inspiración de la que estamos hablando. Lo interesante aquí también sería mirar si ese grupo de inspiradores se mantuvo luego en el desarrollo de la Constitución y el desarrollo que empezó a hacer la Corte Constitucional cuando empezó a darle vida a la Constitución, a llenar de sentido y de contenido las cláusulas constitucionales y hacer la interpretación que más ajustada consideraba frente a esa nueva carta. Eso, pues, no sé si lo dejamos para el siguiente momento de esta charla, pero es... Perfecto, muchas gracias, doctora Marta. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Claudia Dangond. Muchas gracias, doctor Trujillo. Muchas gracias a nuestras excelentes panelistas. Un gusto compartir con ustedes esta mesa. Un agradecimiento muy especial a la Universidad Externado de Colombia por habernos abierto este espacio a la academia, y felicitaciones pues por ser la sede de este maravilloso e icónico congreso, y por supuesto a ustedes los asistentes, muchas gracias por estar aquí. En mi caso, dentro de este panel en donde hemos tenido a bien hablar del pensamiento constitucional iberoamericano en el escenario global,
dentro de la distribución de temas, yo he escogido y he querido hablar de la democracia, de la institución democrática. Mi ponencia se llama Democracia, Representación y Participación en el Constitucionalismo Americano, y tiene una colita que se llama El mestizaje jurídico como fundamento de una tradición constitucional propia. ¿Qué es esto que denomino mestizaje jurídico? Una especie de nueva categoría o enfoque o término que quisiera introducir para explicar cómo nuestro derecho iberoamericano es fruto de una combinación de derechos e instituciones. La tesis que propongo es que la democracia iberoamericana no nació únicamente de la recepción del constitucionalismo liberal europeo, sino que es el resultado de un mestizaje jurídico en el que confluyeron instituciones políticas indígenas, el derecho castellano, las prácticas municipales hispánicas y luego las ideas ilustradas y republicanas. Y voy a terminar afirmando que este constitucionalismo iberoamericano puede entenderse como una búsqueda permanente de equilibrio entre representación, participación y pluralismo. Entonces, tal vez empezar diciendo que cuando uno estudia un poco la historia constitucional iberoamericana, encuentra que la afirmación más común es que nuestras instituciones democráticas son el resultado de la recepción del constitucionalismo europeo y norteamericano. Y ello es cierto, parcialmente creo yo, pero es insuficiente para explicarlo. En mi criterio, habría que comprender el constitucionalismo iberoamericano como el producto de eso, de lo que he denominado este mestizaje jurídico, y que lo defino como un proceso histórico en el que confluyen instituciones políticas de los pueblos indígenas y de esto que he mencionado anteriormente. En ese sentido, entonces, la democracia iberoamericana no nace ni de Cádiz, ni en Filadelfia, ni en París únicamente, sino que creo que nace del encuentro, que a veces es conflictivo, pero a veces también es creativo, entre muchas tradiciones jurídicas que terminan dando origen a una de las experiencias constitucionales más originales que uno puede encontrar. Y si hablamos un poquito de las raíces de la democracia, que es la institución que está aquí, digamos, examinada, uno puede decir que antes de las constituciones republicanas existían unas formas de organización política entre numerosos pueblos indígenas, diversos, porque eran muchos. Las instituciones políticas indígenas de Iberoamérica, y entre esas, por ejemplo, podemos irnos a los Aylus andinos, las calpulis mesoamericanas, los cabildos indígenas, otras formas de deliberación comunitaria. Todas esas instituciones políticas desarrollaban mecanismos de consenso, de deliberación, para ponerse de acuerdo respecto de la organización social que iban teniendo e iban construyendo. Entonces, claro, no podemos decir que son democracias liberales como las conocemos modernamente, pero sí uno puede decir que son instituciones políticas que otorgaban legitimidad mediante la participación comunitaria. Entonces, para bajar un poquito de esto, estuve mirando una de las instituciones más importantes de la democracia, o una de las formas más importantes de la democracia, que es la representación. Lo conversamos aquí con el doctor Trujillo en algún momento, que me dio unas luces también. Y entonces, si uno mira históricamente algunos documentos que hablan de representación, pues se encuentra que no hay un solo documento que introduzca el principio de representación, sino que esta idea fue construyéndose a lo largo de varios, no años, sino siglos, y que su evolución
esa evolución también, la de la representación, es una muestra de lo que yo denomino ese mestizaje jurídico también. Entonces, yo encontré como 5 momentos. El primero, que data de los siglos XII y XIII, con las cortes medievales, donde ahí encuentro yo, puede que haya algo antes, pero ahí encuentro yo el origen de la representación política. Muchos historiadores sitúan el primer antecedente de la representación política en las cortes del Reino de León, que fueron convocadas pues por Alfonso IX en este año 1188. Esas cortes incorporan, además del clero y de la nobleza, representantes de las ciudades, que eran lo que se llamaban los procuradores en aquella época. Entonces, incluso, ya digamos en la modernidad, la UNESCO misma las reconoce a estos procuradores como una de las primeras expresiones documentadas del parlamentarismo europeo, como un antecedente del parlamentarismo europeo, que es evidentemente una consecuencia de la figura de la representación. En esa época no existía todavía una representación como la vemos ahora, en el sentido moderno, pero sí la idea de que determinadas comunidades podían actuar mediante unos delegados. Entonces, para un constitucionalista, probablemente este pueda ser el primer gran antecedente de la representación como la vemos hoy en el marco de las democracias. Luego viene, en 1215, la Carta Magna, pero luego, 1215, estamos hablando de 1188, vamos a 1215, que no creó la representación esa Carta Magna, pero introdujo una idea que fue decisiva, en el sentido de que el rey no podía ni gobernar ni imponer tributos sin el consentimiento de sus propios vasallos. Entonces, ese principio luego va a evolucionar también a la representación parlamentaria. Luego nos vamos a la Revolución Inglesa y al pensamiento liberal, y ahí el documento que uno podría citar es el Bill of Rights de 1689, que no define tampoco la representación, pero sí consolida el principio según el cual el Parlamento representa a la nación frente al poder absoluto del monarca. Entonces, en paralelo aparecen ahí, y cito a Martha John Locke, por ejemplo, y a Montesquieu, es por esa época que aparece. Más adelante nos encontramos con ya el constitucionalismo moderno, y ahí aparecen 2 documentos clave, que son por un lado la Constitución de los Estados Unidos, estamos hablando de 1787, que es el primer gran texto constitucional que organiza ya sistemáticamente un gobierno representativo, pero no es el primero que incorpora el principio de representación. Todo el diseño del Congreso parte del principio de representación, pero no define la representación porque la da por supuesta. Luego viene en 1789 la Declaración Francesa, que ahí sí aparece formulado explícitamente el principio, y su artículo 6 señala lo siguiente, dice: la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir personalmente o por medio de sus representantes a su formación. Ese texto probablemente entonces es la primera formulación constitucional moderna, si se quiere, del principio de representación. Luego tenemos la Constitución de Cádiz de 1812, que para Iberoamérica probablemente es, hablando de este tema de representación y democracia, el documento más importante, porque también tiene un artículo que explícitamente habla de la representación y dice en el 27: las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan a la nación. Entonces es una, digamos, representación de ese corte donde la nación somos todos. No es una representación del pueblo, donde el individuo está considerado particularmente, sino es una representación de todos. Y luego el artículo siguiente de esa Constitución dice: la base para la representación nacional es la misma para ambos hemisferios. Entonces, estas 2 disposiciones pues son muy importantes porque influyen directamente luego en casi todas las constituciones hispanoamericanas del siglo XIX.
En resumen, en esta parte, digamos, de la representación como institución fundamental para la democracia, el primer antecedente histórico son las Cortes de León de 1188, que yo haya encontrado. El primer desarrollo parlamentario estable es el Parlamento inglés. La primera formulación moderna como principio constitucional está en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 6º que leímos. El primer diseño completo de un gobierno representativo lo da la Constitución de los Estados Unidos, y la principal fuente para el constitucionalismo iberoamericano del que estamos hablando es la Constitución de Cádiz. Entonces, ciertamente la representación no nace en Iberoamérica, sino que fue recibida del constitucionalismo europeo, pero la participación sí tenía raíces mucho más profundas en las prácticas de nuestra organización, de nuestras organizaciones comunitarias indígenas y de la tradición de los cabildos castellanos. Entonces ahí se van fusionando como dos, o se van presentando dos instituciones dentro de la democracia: la representación y la participación. La tradición hispánica y el constitucionalismo liberal. A esas instituciones se va sumando la tradición de los fueros, de las cortes y de los cabildos. Es donde empezamos a ver el tema de la participación con mayor claridad. Esos cabildos abiertos fueron pues muy importantes durante el proceso de la independencia, porque combinaron la representación, los delegatarios, los delegados, y la participación ciudadana, y luego entonces las ideas de Locke, de Montesquieu y de Rousseau fueron aportando principios como el de la separación de los poderes, la soberanía ya no desde la nación sino popular, y el gobierno representativo. Sin embargo, en Iberoamérica esas ideas no sustituyeron las tradiciones anteriores, sino que fueron conviviendo con ellas. Y aquí mi conclusión es la siguiente, en esta parte. Podríamos decir que mientras el principio de representación fue heredado principalmente del constitucionalismo liberal europeo, el principio de participación encontró en Iberoamérica un terreno fértil, gracias a instituciones comunitarias preexistentes y a la tradición municipal hispánica. El constitucionalismo iberoamericano, entonces, no sustituyó la representación por la participación ni al revés, sino que construyó un modelo propio en donde la representación y la participación terminan coexistiendo dentro del Estado constitucional. En el caso colombiano, pues aquí ya han citado la Constitución de 1821, que consolidó, digamos, la representación republicana, si se quiere. Luego las constituciones del 53 y del 63 ampliaron la participación política y la autonomía territorial. La del 86 integró instituciones liberales, hispánicas y sociales en un Estado nacional fuerte, con un presidencialismo fuerte. Yo comparto lo que señala Sandra respecto de nuestro ejecutivo y la figura del presidencialismo y de dónde lo derivamos y cómo lo incorporamos. Y luego la Constitución del 91 culmina el proceso de reconocer el Estado social de derecho, la democracia participativa, sin abandonar la representativa, el pluralismo jurídico, los pueblos indígenas y los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, más que una ruptura, creo yo, la Constitución del 91 es como la síntesis de distintas tradiciones constitucionales que se recogen en nuestra historia de independencia, pero más atrás como hemos visto. ¿Qué horas son? Como la una. Bueno, ya vamos a terminar. Sí, sí. Yo quiero señalar, digamos, me voy a saltar una parte, porque me parece importante decir que esta idea del mestizaje jurídico, creo yo que no debe interpretarse como una invitación a sustituir el Estado constitucional por un conjunto disperso de órdenes jurídicos paralelos. Y tampoco supone relativizar la fuerza normativa de la Constitución ni debilitar nuestras instituciones, porque ellas son las que hacen posible la vida democrática así como la hemos venido construyendo.
Es más, nuestras instituciones son las que permiten que vivamos una democracia de estas características, amplia, y que nuestro Estado de Derecho, que se convirtió también en el 91 en un Estado social de derecho, permita que esa democracia fortalecida por todas estas instituciones que se van combinando, pues nos dé el resultado que hemos tenido hasta ahora. Este mestizaje jurídico es el que permite comprender cómo las sociedades iberoamericanas han enriquecido las constituciones incorporando nuevas formas de participación o retomando esas formas de participación que en algún momento tuvimos y que fuimos abandonando durante algunos periodos. Y es precisamente porque existía una constitución común, una jurisdicción constitucional independiente, un legislador democráticamente elegido y una administración sometida al principio de legalidad, que es posible integrar esas tradiciones jurídicas distintas, pero sin que se ponga en riesgo la unidad del orden constitucional en el que prevalecen los principios, como hemos dicho, de separación de poderes, la independencia de ellos, la primacía de la Constitución y el orden jurídico constitucional. Yo voy a dejar ahí, por respeto al tiempo, pero la conclusión fundamental es que, digamos, esa amalgama de culturas jurídicas, esa amalgama de culturas políticas y ese entendimiento de sociedades diversas son lo que tenemos hoy y es el gran aporte de nuestro constitucionalismo, que tiene que ser entendido y visto como una manera de fortalecer nuestras propias instituciones, nuestro sistema democrático y el Estado de Derecho, en donde la legitimidad proviene sí del pueblo, pero se transforma en una serie de instituciones regidas por unas autoridades que reconocemos como legítimas. Y eso creo que hoy, ¿qué fecha es? 7 de julio, con todo lo que está pasando en Colombia, en América Latina y en el mundo, es muy importante de tener en cuenta. La flexibilización no se da y no es posible, argumentarla sobre la base de tener instituciones que vengan de nuestros pueblos indígenas o que vengan de unos ancestros o unas culturas que reivindicamos. Eso no es óbice y no genera y no puede generar la idea de que el Estado es débil, de que no tenemos instituciones, de que no tenemos autoridades y que no tenemos un sistema democrático establecido, bien establecido, que debemos respetar, en donde las elecciones, además el sistema representativo a partir de la participación, nos genera la posibilidad de vivir y de entendernos en diversidad, que es una de las riquezas más difíciles de administrar en una democracia como la nuestra. Entonces, con eso... Muchas gracias, doctora. Yo quiero preguntarle a los asistentes si tienen algún comentario para cumplir con ese espacio que me parece que es clave y obligatorio en este tipo de eventos. Para cualquiera de los panelistas, entonces ofrezco la palabra a quien tenga algún comentario o alguna pregunta. Tienen la palabra. Sí, primero agradecer todas las presentaciones que estuvieron muy interesantes y creo que se complementan. Es un comentario a raíz de sobre todo de las presentaciones de un poquito más alto. ¿Alto? ¿Ahora? Sí. Sí, yo no oigo bien. ¿Ahora? Sí. De las presentaciones de la doctora Sandra y de la doctora Marta, ¿no? La reflexión de las influencias filosóficas, ¿no? En la Constitución. Y me parece muy interesante lo que plantea Marta de ver cuáles son también las influencias que han estado en los orígenes, y creo que ahí lo que dijo el doctor Trujillo es muy interesante con el tema del 1810, de la situación de Colombia y cómo en otros casos pasa lo mismo, ¿no? El 1810 es un año fundamental para muchas constituciones, ¿no? Como la Argentina. Pero luego está la cuestión de la influencia filosófica en la constitución formal, tal y cual se aprueba, como por ejemplo la
colombiana del 91 o la argentina del 94, y creo que hay muchos paralelismos. Y luego lo que es la constitución material o la constitución real, cuáles son las influencias filosóficas que, por ejemplo, ahora predominan, porque la Argentina es claramente muy similar en muchas cosas a la constitución colombiana, con esa influencia y con el bagaje histórico de la constitución americana. Ahora tiene otras aristas completamente diferentes, neoliberales, en cuanto a la filosofía que impulsa la interpretación de la Constitución. Entonces, esa reflexión sobre cómo esta cuestión de la influencia de la filosofía del derecho en la Constitución se ve en la Constitución formal, pero también en la Constitución material. Por ejemplo, en Argentina se sigue mucho la línea de todo esto de la cuestión tecnocrática en este momento, de la interpretación tecnocrática de la Constitución, etcétera, etcétera. Simplemente esa reflexión, ¿no? Que el tema de la influencia de la filosofía en la Constitución se da desde un punto de vista formal, pero también material, y esa parte material está en constante evolución. Muchas gracias, doctora, muy amable. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Doctor Gabriel. Yo le iba a contestar a la señora. No, vamos a hacer la rueda completa. Perdóname, vamos a hacer la rueda completa de comentarios y ganamos más tiempo así, y luego la intervención de quien quiera responder. Doctor Cavelier. Pero me salgo un poco del tema. No importa. Entonces, es una inquietud sobre de dónde salió este tema del voto programático. Si eso viene de alguna de las constituciones que se mencionaron de posguerra o de la española o de dónde, porque es una institución bastante, digamos, como novedosa y además exigente en cuanto a su aplicación. Y pues a pesar de que está regulada por una ley del 94, creo, pues no creo que se ha visto mucha aplicación de ese voto, de ese tema de ese voto programático, ¿no? Bueno, una inquietud pues puramente de curiosidad. Yo les pregunto, Sí, tiene la palabra. ¿ustedes que tienen tanta experiencia creen que científicamente está haciendo crisis la división del poder? Y ¿La con qué? todo lo que está ocurriendo La en la división. tecnología, hay que cambiar esa división y una estructuración constitucional nueva de pensamiento, y en especial creada sobre el contexto social y científico de América Latina, sin copiarnos tanta cosa. Me gusta ser bastante original en lo que hago y lo que hay que crear. Pues partiendo de un análisis científico de lo que es Carlos Marx, que es analizar la sociedad, no es marxismo, ¿no? Analizar la sociedad como algo científico, como una ciencia, como se analiza una célula, analizar esta sociedad y transformarla, crear nuevas instituciones. ¿Ustedes creen que ese sea un espectro posible? Correcto. ¿Algún otro comentario? Sí, ¿tienes la palabra? Sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Poblete y vengo desde Chile. Mi pregunta es para la doctora Claudia sobre su presentación. Me pareció muy interesante. Dentro de sus investigaciones, yo no sé si ha removido un poco la literatura o el corpus literario que se utiliza para afirmar, por ejemplo, que la democracia iberoamericana proviene o está precedida por este mestizaje jurídico. Pareciera ser que la teoría estándar de el pacto social no sé si responde fielmente, yo creería que no, a la contingencia o no es sensible al contexto por lo menos latinoamericano. Esa es la hipótesis que a lo mejor está detrás de su investigación. Entonces, a partir de eso, ¿cómo estas teorías que parecieran ser son un marco inicial, no necesariamente son una literatura que nos vaya a llevar a un puerto, un resultado deseado actualmente? No sé cómo esto ha impactado en ciertos procesos también de participación democrática, en procesos constituyentes, o también en ciertos procesos plebiscitarios que se pudiesen dar
dentro del territorio colombiano, que es su experiencia o su expertise. Vale, muchas gracias. Vamos entonces a comentar, a dar respuestas. Yo creo que vamos a hacerlo en el orden en el que estamos, comenzando por Sandra y terminando por Claudia, para dar respuesta a su interesante pregunta. Doctora Sandra. Bueno, yo quisiera muy sucintamente dar dos respuestas respecto de la pregunta que hizo la señora argentina. Realmente en el caso colombiano, que la práctica sea neoliberal, que no es exacerbada, neoliberal, pues también tiene fundamento en la misma Constitución, ¿no? La Constitución colombiana adopta el paradigma del Estado Social de Derecho, pero admite los procedimientos neoliberales para su logro. Entonces, digamos que allí están conciliados. En cuanto a la provocadora pregunta de Arcesio, cualquier modelo que garantice la separación del ejercicio del poder es válida. El riesgo es que se adopte cualquier modelo que realmente no constituya un esquema de pesos y contrapesos, porque necesariamente caemos en el autoritarismo. Y yo sí creo que después de tantos siglos de práctica prácticamente universal de las divisiones clásicas del ejercicio del poder, pues ya tenemos como una impronta mental que es difícil de superar, ¿no? Y digamos que ya que estamos tan bien, o sea, eso es tan fácil, ¿para qué salimos para otro lado? O sea, la atribución de poderes de ejecutivo, legislativo y judicial funciona en todas partes del mundo. Lo que no funciona es cuando la voltea. Entonces, ese es mi planteamiento. Ya, no tengo nada más que decir. Doctora Marta. Sí, me llamó la atención la pregunta de la señora argentina, porque era un poco lo que habíamos dejado en el tintero, la división o cómo podíamos escindir los filósofos del diseño constitucional de los filósofos con los que trabaja la Corte. Es decir, ella planteaba, está bien lo de la Constitución formal, pero ¿y cómo es lo de la Constitución material? ¿Quiénes están ahí? Ponía el ejemplo de Argentina, que es la discusión que nosotros tenemos hace rato, ¿cierto?, del prólogo del libro, donde dice que Argentina desde un principio se apartó de la hispanidad, al punto de que no citaba autores hispanos. No era una prohibición, era una historia, porque Argentina, desde su primera constitución en el año 1850, demarcó desde un principio cuál era su tendencia y calcó la Constitución americana. De 107 artículos de esa Constitución inicial, 47 eran iguales a la Constitución americana. De manera que mal podía la Corte argentina tener algún rastro de hispanidad en su citación o en los modelos filosóficos que iba siguiendo. Los filósofos, la jurisprudencia de esa época en Argentina, o las primeras sentencias dijeron, no solo nos llevamos el modelo inicial, sino que arrastramos la jurisprudencia, de manera que toda la mirada de la Argentina siempre ha sido al modelo americano. Entonces, bueno, eso era un poco para responderle, si los filósofos que fueron los inspiradores de la Constitución son los mismos que ahora con los que trabaja la Corte. Uno podría decir que sí, fueron, digamos, en las primeras Cortes fueron los mismos filósofos, porque eran los que tenían, digamos, a la mano, pero luego la Corte claramente tomó vuelo propio y digamos, el abanico de filósofos que inspiran a la jurisprudencia son muchos, cada día son más. El paradigma de los filósofos muertos, que son los que citan muchas cortes de la región, que tienen
siempre la tendencia no es una norma escrita, sino una regla no escrita, pero así lo van haciendo, y que es mejor citar a filósofos que ya han fallecido. Sí. Aquí no opera. La corte es una citadora nata, es una corte que le gusta en el proceso de adjudicación y de interpretación ir citando filósofos, y cita filósofos clásicos, filósofos vivos y filósofos muertos y vivos. Casi que el grueso de las últimas cortes, la cuarta y la quinta más o menos, son filósofos casi todos que están vivos, porque la especialidad de los casos la impulsa a mirar a filósofos más modernos y más contemporáneos. Los casos estos difíciles que ha resuelto últimamente, por ejemplo, de la maternidad subrogada, de la subrogación de gametos y de todas estas cosas, pues quizás ahí no nos sirve ni Platón, ni Aristóteles, ni nada de eso, sino filósofos que están, contemporáneamente hablando de ese tipo de temas, sobre todo de la ética constitucional, de la ética judicial, de la ética en todo el discurso judicial. Entonces, sí estuvo bien, introducir ese tema de los filósofos, que unos son los filósofos de la genealogía de la corte, y los otros son los filósofos con los que la corte resuelve los casos día por día. Gracias, doctora. Doctora Claudia, bueno, yo, su pregunta concreta. Para referirme un poquito a lo del voto programático, yo no tengo, certeza de lo que estoy diciendo, pero en los debates de la constituyente, que yo estaba ahí, pues parecía un billo por todas partes, en la comisión tercera, que fue de donde salió esa figura y se pasó a la plenaria, yo recuerdo que el debate que se hizo al hablar de la figura del voto programático tenía que ver, con la relación entre el representante o la responsabilidad del representante, la legitimidad y esa responsabilidad. Yo me acuerdo que fue una discusión que esa figura no existía en ninguna parte. Creo que no existe en ninguna parte y que es una de nuestras figuras. Creo que en el derecho peruano. Sí, pero si debe ser una constitución posterior a la nuestra, que la toman de ahí, que hay varias constituciones latinoamericanas que se derivan de la nuestra. Y me acuerdo mucho del debate de que el voto programático estaba bien, pero que debía establecerse solamente para alcaldes y gobernadores, jamás para presidente de la República, porque por la connotación que tenía el presidente de la República. Y si no recuerdo mal, citaban autores como Weber, como Bobbio, que hablaban no de la figura del voto programático, pero sí de la relación y de la necesidad de generar una responsabilidad concreta y específica frente al representante elegido por el pueblo. Pero creo que por ahí es. Fantástico. Y respecto... Antes de que pases a la otra respuesta, quiero recordar una cosa, magister, una cosa sobre lo que plantea el doctor Cavelier. Es que cuando yo estudiaba Derecho... ¿Ah? ¿Cómo? Si sale el voto programático, que es un experimento iniciado en Colombia y correcto. Cuando yo estudiaba Derecho en la Edad Media, en la Universidad Nacional de Colombia, había un profesor que se llamaba el doctor Antonio García, que fue fundador, en fin, ideólogo de una cosa que se llamó aquí el socialismo, Rodrigo, el Partido Socialista, algo así, no sé si lo identifica. Él era derecho de izquierda, Antonio García.
¿Cómo? Que depende del día, era de derecha o de izquierda. Bueno, pero él hablaba de una cosa que llamaba la irresponsabilidad parlamentaria. Y su partido, que por sí, tiene razón en eso Rodrigo, porque por ejemplo García, que hablaba del socialismo, era además su partido fue un sustento importante doctrinario de Rojas Pinilla, que no era precisamente de izquierda. Él hablaba de la irresponsabilidad parlamentaria y de que había que construir mecanismos para hacerla responsable. No mencionó voto programático, pero probablemente pudo ser algún tipo de antecedente de lo que está mencionando Claudio. Muchas gracias. Y bueno, sobre la pregunta de nuestro amigo de Chile, ¿verdad? Pues mira, yo no conozco mucha literatura en relación con esta tesis de lo que he denominado, yo me inventé eso, no sé si exista, pero no conozco, sobre el mestizaje jurídico. A mí la idea me viene porque, entre otras cosas, me ha chocado mucho y no entiendo cómo en nuestros países de América Latina rechazamos instituciones que nos quedaron de los procesos de conquista. Toda esta crítica a los procesos de conquista como un intento de eliminar las instituciones que teníamos nosotros, que las teníamos, como hemos visto, y las autoridades y las creencias y todo eso, digamos, para justificar una cierta manera de pensar, actuar y tratar de borrar lo que hasta ahora hemos construido, me choca mucho. Y entonces la idea de, claro, el proceso de conquista, que no es una, yo le digo a mis estudiantes, a nosotros no nos conquistaron con chocolates y rosas cuando hablamos de una conquista amorosa, ¿no? Sino nos conquistaron a punta de otro tipo de cosas, violentas, creativas también, pero ese proceso de conquista no generó una eliminación de todo lo que teníamos. Necesariamente tuvo que haber una confluencia de instituciones, autoridades, sociedades, regímenes o sistemas políticos, si uno los quiere poner en términos actuales. Entonces, digamos, de ahí surge la idea, de ahí surge pues como la inquietud y la manera de tratar de conciliar un poco eso que llegó con lo que tenemos y lo que fuimos construyendo de manera original, creativa, que es lo que creo yo que hay que recuperar y reivindicar, no desconocer lo otro. O sea, nosotros ¿qué hacemos destruyendo la estatua de la reina Isabel? Con eso no logramos nada. Y la de Jiménez. O la de Jiménez, en fin, es un poco a partir de esa inquietud. Probablemente hay cosas escritas de esos, no las conozco, y digamos que este es un punto de partida para trabajar el tema. ¿A dónde nos lleve? Pues no sé. Si eso nos lleva a crear unas instituciones y unas cosas novedosas, sin que eso implique, como digo, y que no sea un óbice para desconocer, digamos, lo que hemos logrado, porque es mucho. Sí. En Colombia, por ejemplo, nuestro sistema democrático ha sido muy fuerte, ha sido muy bueno, claro, con grandes defectos. Chile ni se diga, tiene una cantidad de cosas maravillosas, con una constitución discutible, claro, desde muchos puntos de vista, pero Chile es un país maravilloso, con su historia y todo. Bueno, no me voy a meter a hablar de Chile A ver, Rodrigo. Ya que abrió ese tema de la mestizaje, yo le recomendaría que estudiara el tema de la propiedad del subsuelo. Lo cual el subsuelo, tanto España como todas nuestras constituciones, con excepción de 1863, que por su excesivo liberalismo dio libertad, siempre hemos tenido desde las ordenanzas de Gaspar de Rodas, de las ordenanzas trasplantadas de Nuevo México y después el código de Minas de Antioquia que rigió 100 años, todo el subsuelo es de la nación.
hay una mezcla completa de toda la tradición y subsiste. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo quiero agradecer la presencia de ustedes y para levantar muy brevemente, quiero decir un par de cosas que me parece que recogen el espíritu de lo que ha pasado aquí y que tienen mucho que ver con el sentido del panel, el pensamiento constitucional iberoamericano en el escenario global. De aquí salen, yo creo que más preguntas que respuestas, y eso me parece bien, pero me parece que se ha puesto en evidencia una especie de ruptura, algo comenté en días pasados con Sandra sobre eso, una ruptura en el pensamiento jurídico colombiano de 300 años desde el descubrimiento hasta la independencia. Se pensó en términos de derecho ibérico, de derecho español, derecho castellano, desde las leyes de Burgos que inventaron el derecho español indiano hasta 1810, le comentaba yo a Sandra, Camilo Torres, Frutos Joaquín Gutiérrez, Joaquín Camacho, todos los juristas pensaron en términos del derecho español. Y la generación precursora, pues, lo que quiso fue hacer, primero, no la independencia, sino una constitución. Hizo varias constituciones, porque fueron todas provinciales, la de Cundinamarca, la de Tunja, la de Cartagena. 1810 fue un proceso de búsqueda institucional que se hizo por la vía de varias constituciones. Eso me parece que se rompió con la generación libertadora, que decidió hacer una cosa ya nacional, eminentemente liberal, inspirada, como dijo Sandra, en el liberalismo franco-anglosajón. Pero por debajo siguió en el subsuelo, como diría Rodrigo, en el subsuelo jurídico, pues ahí siguieron funcionando las instituciones que mencionó Claudia, la ley, la Carta Magna de León, ahí quedó con su planteamiento de representar las ciudades. Los comuneros estaban por ahí, ahí quedaron. En 1853 se hizo una constitución, 53, una constitución que duró un año. Se hizo una constitución que, si usted la lee, los invito a que la lean. Hay unos artículos que ahí se inventaron los constituyentes del 53, una cosa que ahora llaman Estado autonómico. Está ahí en esa constitución de 1850, las autonomías que pensaron los precursores de 1810. Y luego Rafael Rocha, Nicolás Esguerra, pensando en 1910, hablaron no solamente también de autonomías, sino de construir un ejecutivo plural. Así como es plural el poder judicial y es plural el poder legislativo, debe ser plural el poder ejecutivo. Y hablaron de un ejecutivo de 3, de 5, se quedó en el planteamiento, en la propuesta que hicieron como juristas. Esguerra la hizo inclusive en el seno de la Academia de Jurisprudencia, terminando el siglo anterior, pero todo eso quiere decir que ahí ha estado por debajo, en el subsuelo jurídico, la idea del derecho ibérico, en fin, alimentando aquí inquietudes que no han surgido a la superficie, porque con esa ruptura lo que hicieron no solamente fue untarnos más de la cuenta del pensamiento franco-angloamericano, sino sacarlo del centro de gravedad. Y por eso casi todo el continente nuestro, desde México hasta Chile, ha venido creciendo con el centro de gravedad situado afuera. Muchas gracias a todos ustedes.